de conversar con el licenciado Mauro Ilich Andino Chancay, un destacado profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, la docencia y el periodismo. En esta entrevista perfil conoceremos un poco sobre su recorrido, sus experiencias y la pasión que ha llevado en su vida profesional. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Muy bien, y justamente en estos tiempos que celebramos 40 años en la universidad, también un poco nostálgico. Nostálgico. Bueno, a ver, en pocas palabras, ¿cómo se describe usted actualmente? Como persona, muy tolerante, soy una persona muy tolerante, pero también soy muy claro en señalar las cosas que considero que están mal. Lo he hecho siempre, sobre todo a la gente que estimo, y sobre todo cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Como profesional, realizado. Me siento muy realizado, no solamente por los logros profesionales, sino a dónde me llevó mi profesión, a qué cosas conocí, a qué personas conocí, y económicamente también me llevó lo suficientemente como para sostener mi familia y darle lo que necesitan. Por eso me siento muy feliz. Está bien. Ya de que tocó el tema de lo profesional, comenzando un poco con ¿dónde realizó sus estudios universitarios? Aquí en la Universidad Laica del Faro de Manaví, justamente hace un ratito comentaba que esta universidad se fundó el 13 de noviembre de 1985 y yo entré a estudiar en marzo del 86. Así que pocos meses después de haber sido fundada, yo ya era estudiante acá. Y empecé a estudiar, quise estudiar comunicación, quise estudiar periodismo, pero justo ese año no abrieron periodismo, sino que abrieron publicidad y mercadotecnia. Así que empecé a estudiar publicidad hasta que el siguiente año abrieran. Y así fue. El siguiente año abrieron la carrera de periodismo y empecé. ¿Hubo alguna persona o un momento en su vida que lo ayudó o sea, lo inspiró a estudiar la carrera de comunicación? En realidad no. Lo que pasa es que me gustaba escribir. Cuando yo era adolescente, enamoraba a las chicas con poemas. Y me gustaba escribir. Entonces me di cuenta que eso era muy interesante y dije, no, lo mío es escribir. Y para escribir historias está la comunicación. Claro, en ese campo de como que la redacción. Correcto, la redacción, el poder expresarte a través de letras. ¿Cómo, ahorita que está hablando un poco sobre la parte profesional, cómo fueron sus primeros pasos en el campo del periodismo ya como profesional? Yo creo que empecé temprano, cuando yo ya estaba en el último año. En ese tiempo estudiábamos 5 años para poder licenciarnos. En el último año yo ya ejercía el periodismo, hacía prácticas en la radio universitaria, que de paso esa fue mi proyecto de titulación, la creación de la radio universitaria junto con el profesor Mario Cedeño Ugalde. A él le presenté mi idea de proyecto de titulación y él dijo, ¿y por qué esto tiene que ser una idea? Hagámoslo. Empezamos a desarrollar el proyecto de tesis y a la vez íbamos desarrollando la radio. Y el profesor Mario Cedeño fue el piloto y yo lo acompañé en la creación de la radio universitaria. La que ahora es Corea. Entonces usted fue fundador de la radio. Digamos que cofundador, porque para mí fue una idea de que la carrera de comunicación tuviera una radio, pero Mario Cedeño dijo no, porque tiene que ser una idea. Hagamos la realidad. Y juntos lo hicimos. Muy bien, una pregunta como ya entrando. ¿Enfrentó algún desafío al empezar en este campo de la comunicación? ¿Se topó con alguien que le diga, me puede dar una entrevista y le diga, no? Yo creo que el principal desafío que enfrentamos los novels en el periodismo es un poco la inseguridad, es un poco esa falta de estar seguro de qué haces y quién eres como profesional.
Y eso ocurre la primera vez. Debo confesar que la primera entrevista que hice fue a un fiscal de acá de Manta. Y bueno, en ese tiempo grabábamos con unas grabadoras que parecían ladrillo y me temblaba mucho la mano. Y obviamente el abogado se dio cuenta que yo era nuevo en el tema y fue muy colaborador, fue muy comprensivo, pero a mí me temblaba muchísimo la mano. Pesaba, pero no era porque pesaba, sino eran los nervios. Los nervios. Fue mi primera entrevista y luego perdí los nervios. Perdí los nervios y perdí el miedo a hacer mi trabajo. Hablando un poco de su trayectoria, leí que usted ha ejercido la carrera de docencia por más de 35 años. Sí. ¿Cómo ha parecido la experiencia formando una nueva generación de comunicadores? Yo empecé en la docencia un poco porque me fui a hacer un posgrado a CISPAL y cuando regresé justamente había la necesidad de un profesor en audiovisuales y entonces participé en el concurso para profesor de audiovisuales y lo gané. Fueron 2 personas más que participaron y yo tuve la oportunidad porque venía graduado de un prestigiosísimo Centro Internacional de Estudios de Comunicación. Creo que esa fue una de lo fuerte porque cuando vine graduado allá yo salí como tradición. Entonces me di cuenta que comunicar también era docencia y así que lo empaté y desde entonces empecé a dar clases. Perdón. No, bueno, yo entré a la universidad a trabajar en el año 91, pero fue en el año 1994 que ya hice la docencia. Una pregunta, ¿actualmente a qué se dedica? ¿Se sigue dedicando a la docencia? Solamente a la docencia. Solo a la docencia. Dejé el ejercicio profesional de manera oficial, colgué en la cámara. En febrero del año 2016, oficialmente dejé el periodismo y me dediqué a la actividad académica 24 horas. Leía que fue productor de radio y televisión. ¿Nos podría contar un poco de esa experiencia? ¿En qué canal? Miren, en el año 99 nos reunimos un grupo de amigos. Jorge Bello, que en paz descanse, Fernando Pérez, Inter Zambrano y Erwin Valdivieso y Carlos Vera. Nos reunimos para hacer un programa Manavita, va a ser un magazine televisivo, una revista televisiva netamente manavita. Le pusimos el nombre Vamos al Grano, porque la mayoría nos consideramos manavitas de campo. Entonces le pusimos Vamos al Grano y ese programa estuvo en el aire 5 años, hasta que poco a poco nos fuimos desintegrando y se convirtió en una productora institucional. Pero hicimos muchas cosas bonitas que sobre todo fue darle pantalla a la gente común de Manaví. A la gente común, así como le daban pantalla a la señora que vendía cueritos en una esquina durante 40 años, le daban pantalla a un artista renombrado o a un político renombrado, personas que destacaban en Manaví. Carlos Vera nos acompañaba en ese programa y debo decir que de Carlos aprendí mucho también de producción porque era muy exigente. Bueno, quienes lo conocen o lo han visto todavía saben que es un tipo muy exigente, que él cuida mucho su imagen profesional y aprendimos bastante de Carlos. También era un soporte económico muy fuerte porque él conseguía muy buenos oficiantes. ¿Volvería a vivir la experiencia de ser productor? Por supuesto, si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser periodista, no lo dudo. No lo dudo. No, jamás me iría por otra profesión. De niño quería ser veterinario porque me encantan los animales, pero más que eso me gusta saber que de alguna forma u otra ayuda a la gente. Por eso hice periodismo, por eso nunca tuve miedo a las amenazas de muerte, nada. Me amenazaron de muerte y sigo acá. Claro, porque de eso se trata la comunicación también, darle voz a los que no pueden. Dar la voz a los que prefieren callar. También supe que fue ex decano de la Facultad de Comunicación. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Usted cree que ha cambiado la...? Mira, déjame decirte algo. Para mí fue una bonita experiencia porque luego de pasar de las aulas como estudiante,
pasar como un empleado en el área de práctica, porque logramos en ese tiempo recién tener áreas de prácticas para los estudiantes. Luego me hice cargo de esas áreas, luego pasé a la docencia, luego fui miembro del Consejo de Facultad como 16 años, luego seguí en la docencia mientras, siempre mientras ejercía mi profesión. Nunca dejé de ejercer mi profesión, y haber tenido la honrosa designación del rector de aquel tiempo, Miguel Camilo, que en paz descanse, de ser decano de esta unidad académica, que la vi cómo se fue formando académicamente, cómo fue creciendo físicamente ladrillo tras ladrillo, porque esto no funcionaba acá. Nosotros vivíamos o trabajábamos arrimados, primero a la Facultad de Educación, a la Facultad de Economía, ahí nos daban unos espacios en la noche para estudiar y para trabajar, y luego en el año 89 el doctor Mora decidió que ya debíamos tener una unidad académica y nos puso acá. No había nada más que esto, caminar desde el Paraninfo acá era caminar por monte. Por monte caminábamos para llegar acá. Entonces vi crecer esta unidad académica ladrillo a ladrillo también. La vi crecer, la vi en sus buenos momentos, en sus más buenos momentos estuvimos acá, y haber sido decano para mí fue una gran satisfacción. Creo que la única mala experiencia que me llevo de eso es que fui el último decano. El último decano en la Facultad de Comunicación. Porque luego vino el proceso de la unificación por área de conocimiento. Y como tú sabes, ahora ya somos una carrera, ya no una facultad. Somos una carrera que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar. Por eso también se siente un poquito haber sido el último. Bueno. Claro, nostálgico. Hablando del cambio, ¿usted cree que la transformación del periodismo en la era digital actualmente? A ver, yo creo que el periodismo, o digamos la era digital, no vino a hacer evolucionar el periodismo tan positivamente como hubiésemos querido, también vino a involucionar. Porque lamentablemente vivimos en un país donde no existe, por el Estado, no nos da garantía a la profesión ni garantía al profesional. Estamos totalmente desvalidos, no tenemos garantía, cosa que sí teníamos antes. Pero eso hizo que el periodista ya no tenga ese valor social que teníamos antes. Antes ser un periodista era ser un sujeto de mucha honra en la sociedad. Era ser una persona muy distinguida en la sociedad. Ahora no. Ahora cualquiera que agarra su celular y anda en la calle ya se dice periodista. Y sí, y por eso digo que vino a evolucionar. Por otro lado, vino también a perfeccionar la comunicación, porque esta era digital, y sobre todo acá nosotros, hizo que saltáramos a brincos y bien grande la era digital, la era tecnológica por la pandemia. La pandemia nos obligó a dar unos saltos enormes en el periodismo. Muchos lo utilizaron de manera muy irresponsable, pero hubo, y la sociedad lo reconoce, que muchos apoyaron y ayudaron mucho a toda la ciudadanía en la pandemia. Así ocurrió también con la docencia. La docencia fue igual, o sea, no estábamos acostumbrados a dar clases por Zoom, por internet, y tuvimos que aplicarnos a eso, y fue otro brinco de brechas tecnológicas, brechas generacionales. Yo siempre insisto en que nosotros, los profesores actuales, somos profesionales y docentes del siglo pasado, que de buena fe queremos crear profesionales del siglo XXI. Y el siglo XX y el siglo XXI tienen una brecha bastante grande. Claro. Hablando de que ha cambiado todo, si pudiera volver al inicio de su carrera, ¿cambiaría algo? Creo que no, porque sí
Yo creo que no cambiaría nada todo lo que pasé, todo lo que viví, todo lo que lloré, porque como periodista también se llora. Haber vivido terremotos, fenómenos en niños, inundaciones, muertes, deslaves por todos lados, haber estado ahí, creo que me formó como un mejor ser humano, me formó a ser ético. Afortunadamente en el periodismo trabajé en un periódico muy responsable y ético, como fue el diario Hoy. Trabajé varios años para ese periódico en donde no les interesaba cómo había muerto una persona, sino por qué había muerto y cómo se pudo evitar. Era otro tipo de periodismo. Nosotros no publicábamos fotos de cadáveres, nosotros publicábamos el contexto del hecho. Y para mí haber trabajado en el diario Hoy, donde hice muy grandes amigos que hacen periodismo a nivel nacional, algunos todavía, fue una escuela muy buena. Porque déjame decirte que si bien la universidad te transmite herramientas para trabajar, es en realidad en el ejercicio en que tú te formas. Yo particularmente tengo dos academias a quienes reconozco, la Universidad Laica de Alfaro y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación, a quien creo que le debo mi formación profesional y ética. Hace un momento, al principio de la entrevista, me comentaba sobre su familia. ¿Su familia lo impulsó, lo inspiró en su carrera profesional? Mira, yo creo que sí, yo creo que a la final no les tocaba a otra que apoyarme y aceptarlo. Yo creo que ese fue el precio que se paga en este trabajo. Fue el precio bastante alto porque me dediqué mucho a trabajar. No vi crecer a mis dos hijos mayores, no los vi crecer. Trataba de no faltar a sus actividades, pero faltaba. Por ejemplo, en el terremoto del año 98, fui a ver cómo estaba mi familia y estaba bien, y dije ya regreso. Y regresé 4 días después, regresé. No me digas con qué ropa me cambié, ni nada. Fuimos a Bahía y nos quedamos en Bahía hasta que ya hubo cómo moverse. Y nos tocaba arreglarnos allá porque si te salías de Bahía era difícil volver a entrar porque Bahía estaba totalmente aislada, solo se entraba por mar. ¿Tu familia es de Bahía? No, mi familia es de Puerto Viejo y tuve que irme y regresar a los 4 días. Claro, por teléfono sí podíamos hablar a veces cuando estaba buena la línea. Y sí, yo creo que le dediqué mucho y cuando hablo del costo, creo que eso me distanció de mi primera esposa, me distanció bastante. Y bueno, terminamos ese matrimonio, pero somos grandes amigos. Creo que ambos comprendimos que los errores que se cometieron como familia sirvieron de algo. Tuvieron un costo, pero era por algo. Actualmente, ¿cómo equilibra su vida profesional con su familia? Yo me volví a casar hace 9 años y ya era otro tiempo, ya estaba yo divorciado, separado, entonces por eso fue que decidí también dedicarme solamente a la academia, porque yo ya sabía lo que se venía. Y en aquel tiempo yo estaba en la Secretaría Nacional del Riesgo y me pasaba viajando el país. Yo creo que recorrí el país unas 4 veces y a veces me despertaba y no sabía en dónde estaba, ni a qué estaba ahí. Tenía que concentrarme, despertarme y despabilarme para ver, ya sé a qué vine, a dónde estoy y todo, porque no paraba en ningún lado. Entonces cuando ya decidí sentar cabeza familiarmente, dije no. Y me salí de la Secretaría de Riesgo porque era un riesgo. Era un riesgo. Pero la Secretaría de Riesgo también fue algo muy importante en mi vida. Me ayudó muchísimo profesionalmente. Mira, ahí también empecé como periodista de la Secretaría de Riesgo y terminé siendo el director de la Secretaría de Riesgo. Ah, ok. Entonces también como que
evolucioné. Evolucionó en esa etapa. Sí, sí. ¿Tiene alguna anécdota personal que haya marcado su forma de ver la comunicación? ¿O alguna anécdota que haya pasado en alguna entrevista? Mira, tal vez el hecho de haber hecho denuncias en el diario Hoy que trabajábamos, porque ahí hacíamos mucha investigación. El periódico era de mucha investigación periodística. Me marcó que la primera vez que me llamó un diputado para amenazarme de muerte, y me marcó y me dio miedo. Pero ya la segunda vez que me llamaron para amenazarme de muerte, y la tercera vez que un gobernador me dijo de frente que me iba a dar una paroterapia, ya no tuve miedo. Y un alcalde también lo hizo. Terminé siendo amigo de ese gobernador, terminé siendo amigo de ese alcalde, porque el tiempo pasa. Terminé siendo amigo de un diputado que después me pedía que yo vaya a su partido, que participe con él, y el otro diputado sí se murió, pero yo no le hice nada, él se murió de una enfermedad. Bueno, todo se regresa. Sí, ¿sabe qué es lo triste? Lo triste, eso es la parte de los riesgos, pero lo triste, por ejemplo, tener que cubrir rescates de desastres. Por ejemplo, nunca olvidaré el desastre del barrio Nueva Auxiliadora en el fenómeno del niño del 87-88, donde buscando entre escombros encontramos a una madre abrazada a dos niños, con sus dos hijos. Entonces ahí me di cuenta que teniendo la cámara en la mano, yo no estaba ahí para eso. Yo no me sentí con la voluntad de fotografiar eso, y no lo fotografié. Claro. Porque eso era, a cualquier periódico le hubiese gustado tenerla, pero, y en la familia de esa gente, hubiese sido muy doloroso, hubiese sido muy, muy doloroso. Y bueno, ya apartándonos un poquito, cosas que la apasionan fuera del trabajo, fuera de su vida profesional, de la docencia. Bueno, en la docencia me apasiona tratar de hacer que muchos profesores entiendan que las cosas han cambiado en la universidad. Tratar de hacer entender que la empatía es lo primero que tenemos que tener presente. Por ejemplo, no tenemos empatía con los discapacitados. No tenemos empatía con las personas que sufren trastornos conductuales. No tenemos empatía con la mujer. Si a mí me preguntan que en esta carrera, en esta universidad existen profesores acosadores, si yo digo que no, soy cómplice. Sí hay. Y siempre insisto en que las chicas deben cuidarse, porque los hay. La universidad tiene medidas para eso. La universidad ha sancionado para eso. Pero lo sanciona cuando los estudiantes se unen a esa chica afectada y la respaldan. Pero si la chica, los estudiantes la dejan, sus compañeros la dejan sola, la chica no solamente que puede caer en la presión, sino que puede caer en depresión. Y le podemos afectar mucho a ella. Ya hemos tenido casos, así que la universidad sí lo hace, pero necesitamos que no solamente la chica tenga la valentía, sino de que sus compañeros tengan la valentía. A eso me refiero con empatía. Empatía profesores, empatía estudiantes. Es lo único que nos va a hacer que logremos adaptarnos a esta nueva forma de vida. No es la forma de vida que yo estudié, no es la forma de vida que me formé como docente, como profesional, no, esto ha cambiado mucho. La sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado el pensamiento social, pero algunos creemos que eso no es nuestro problema. Para mí sí es un problema considero que es mi problema y debo tratar de solucionar tener un estudiante con discapacidad cognitiva. No puedo decir, eso no es mi problema. No, sí es mi problema, porque es mi estudiante. Si llegó, la manera en que llegó a ser estudiante mío, eso sí no es mi problema, porque yo no
no estuve al alcance de eso, pero estoy al alcance de ese estudiante que ya lo tiene al frente. Empatía. Empatía con todo. Hay que ser empático con los estudiantes que trabajan. En mi tiempo estudiábamos de 6 a 10 de la noche. Belleza, yo trabajaba y estudiaba en la noche. Pero ahora, en estos tiempos en donde la crisis económica afecta a la mayoría de los hogares, en donde los chicos se sienten a veces con necesidad de apoyar a sus padres, porque son sensibles, y luego tienen también la obligación con su familia y consigo mismo de estudiar una carrera, y tener que un profesor le diga, oh, ¿es tu trabajo o son los estudios? Yo creo que eso no es importante. Yo creo que sí, hay que hacer que ese estudiante se esfuerce más, armar mecanismos para que ese estudiante se esfuerce más, porque tiene doble responsabilidad, pero no ponerle un muro. Insisto, a los docentes actuales les hace falta empatía, y eso es por el problema de la brecha generacional. Del siglo XX al siglo XXI hay cambios fuertes y algunos no lo son. Bueno, hablando de esos estudiantes, ¿algún consejo que le gustaría dejarles a ellos para que las futuras generaciones de periodistas lo escuchen? Miren, esta universidad, la Laica del Faro Manaví, no gradúa al profesional de excelencia, no. Ni esta universidad, ni la San Francisco de Quito, ni la Complutense, ni Harvard, ni Yale, ni la Sorbona, ninguna universidad gradúa al excelente profesional. La excelencia profesional está dentro de ese nivel. Es el que se forma, él es el que busca la excelencia. ¿Y cuál es el secreto para esa excelencia y éxito profesional? Es muy sencillo. Si tú haces lo que te gusta, lo haces muy bien. Si lo haces muy bien, a la gente le va a gustar. Y si a la gente le gusta, te va a pagar porque lo haces. Entonces, haces lo que te gusta y te pagan por hacerlo. Ese es el profesional excelente y exitoso. Y hay que lograrlo. La universidad no lo es todo. El aula de clase, la cátedra, no lo es todo. Hay que irse más allá de eso. Hay que investigar. Nosotros teníamos que meternos en una biblioteca a tragar polvo buscando un libro o un periódico. Nosotros teníamos ese problema. Ustedes no. Ustedes lo tienen en el teléfono. Ustedes tienen toda la información en el teléfono. Nosotros pagábamos por leer. Pagábamos. De niño yo recuerdo que a veces no me gastaba la plata del recreo porque había revisteros en las esquinas de las calles que te alquilaban una revista por unos centavos y te sentabas en la vereda a leer. Pagabas para leer, niños que pagábamos para leer. ¿Y ese niño qué hacía ahí? Levantando su imaginación, alimentando su imaginación, llenando esa cabeza de fantasías para crear, para ser creativo, para salir adelante. Pero ahora los chicos ni teniendo internet pagado leen. Ni siquiera gratis. No es ni gratis leen. Entonces hay que formarse. Ustedes están en una generación de comunicadores súper difícil, donde tienen una competencia desleal y antiprofesional durísima, en donde lo único que si bien es cierto que está destacando el show y están teniendo éxito relativamente en los shows, cosas que no hacen crecer a la persona, ahí es donde va a aparecer ese profesional formado, ese profesional que busca una comunicación para desarrollo, una comunicación social, es el que va a destacar. Entonces no es posible que destaque la chica que mejor se desviste, a que destaque una chica que tenga un gran criterio profesional y personal y social. Ya para finalizar esta entrevista, ¿qué legado le gustaría dejar a sus estudiantes y colegas? ¿Cómo le gustaría que los recuerden? Me falta 14 meses para jubilarme en la universidad ya. Ya estoy cerca de la jubilación. Y el legado que quisiera dejar, yo soy enemigo de los reconocimientos, premios, trofeos, placas
Solamente cuando un estudiante me lo otorga lo recibo. Si no me acerco. Le salgo huyendo. Pero sí, hay estudiantes que lo han hecho y ellos sí se lo reciben. Porque creo que eso es fruto de lo que hicimos en el aula. ¿Qué quiero de mis estudiantes cuando yo me retire? Es simplemente verlos crecer, verlos que se han desarrollado. Para mí es mi mayor orgullo, ver que un estudiante destaca. En una ocasión tuve un estudiante muy destacado, y yo siempre dije, este muchacho va a llegar alto. Pero un día, yendo a un supermercado, me lo encuentro en una caja registradora del supermercado. Y me fui a la caja de él, hice la fila, y cuando me tocó atenderme me saludó muy amable y le dije, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres para esto. Tú no estudiaste, tú no tienes el talento para estar aquí. No te quiero ver aquí. Y renunció. Y destacó como comunicador. Destacó. Eso es lo que yo quiero de los estudiantes, que destaquen. Aquí vienen a la universidad a pasar 4 años, qué sé yo, si a la final lo que tienen es un cartón para colgarlo, solo para darle gusto a la familia, no. Vienen acá 4 años, que ese tiempo no se los va a devolver nadie. Puedes recuperar la plata, puedes recuperar todo, pero el tiempo que has invertido en tu formación, tú tienes que concentrarte a estudiar sabiendo que eso que estudias es lo que te va a dar de comer mañana, a ti y a tu familia. Ese es lo que hay que pensar. No venir a clases por cumplir, venir a clases a aprender, a ser grande, a crecer. Sino, dedícate a otra cosa. Bueno, muchas gracias por cedernos esta entrevista, este espacio para conocerlo un poco más como profesional y como persona, porque detrás de un periodista hay una persona a la que hay que conocer. Muchísimas gracias. A ti, Natalia.